Muy buenas tardes. En el día de hoy hablaremos brevemente en torno a la figura de la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo y cómo ha evolucionado su normativa de conformidad con los diversos decretos ejecutivos promulgados por el Gobierno Nacional y con la recientemente aprobada Ley 157 de 3 de agosto de 2020. Ya sabemos qué es la medida de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, sabemos qué implica y sabemos además que esa medida fue validada mediante Decreto Ejecutivo 81 de 20 de marzo de 2020 que le permitió a empleadores solicitar ante el Ministerio de Trabajo la suspensión de todo o parte de sus contratos de trabajo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, con sustento jurídico en el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo. Luego, mediante el Decreto Ejecutivo número 95 de 21 de abril de 2020, se validó la posibilidad de prorrogar o extender la medida de suspensión de los contratos de trabajo, entendiendo que las empresas cuyas actividades permanecían cerradas por orden de autoridad sanitaria no tenían que solicitar prórroga a la medida de suspensión porque para ellos aplicaba el fenómeno de la prórroga automática de tal manera de que solamente aquellas empresas exceptuadas de las órdenes de cierre emitidas por autoridad sanitaria, eran las que estaban obligadas a presentar una solicitud expresa de prórroga a la medida de suspensión de los contratos de trabajo. Evolucionando en el tiempo, llegamos hasta el Decreto Ejecutivo número 100 de 1 de julio de 2020, que introduce dos elementos importantes. Primer elemento, la medida de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo se extiende por 5 meses. Un primer mes de suspensión más 4 meses de prórroga conforman los 5 meses de suspensión de los contratos de trabajo, mientras que además cambia el criterio en torno a cuáles empresas requieren presentar prórroga a la suspensión de los contratos versus a cuáles empresas les aplica la prórroga automática. Las empresas que pertenecen a actividades cuyos bloques aún no han sido reactivados pueden acogerse a una prórroga automática, mientras que aquellas empresas cuyas actividades pertenecen a bloques que ya han sido reactivados o reabiertos por el Gobierno Nacional deben necesariamente solicitar prórroga a la suspensión de los contratos de trabajo. Finalmente, Ley 157 de 3 de agosto de 2020 introduce 4 elementos importantes. Primer elemento, permite bajo ciertas circunstancias la extensión de la medida de suspensión de los contratos de trabajo hasta finales del año 2020. Elemento importante. Segundo elemento, deja claramente establecido que el periodo de suspensión de los contratos individuales de trabajo por motivos de fuerza mayor o caso fortuito no cuenta ni como tiempo trabajado ni como tiempo remunerado para los efectos del cálculo y pago de la segunda partida del 13º mes. También aplicaría este criterio para la tercera partida del 13º mes. Cuarto elemento importante, establece un método para determinar el salario base para calcular prima de antigüedad e indemnización, señalando de que para calcular estas prestaciones se utilizará como salario base el promedio mensual de los salarios percibidos por el trabajador durante los últimos 6 meses o últimos 30 días inmediatamente anteriores al periodo de suspensión de los contratos de trabajo o al periodo de inicio de la medida de reducción de la jornada de trabajo. Muy importante porque esto es una forma de proteger y salvaguardar prestaciones importantes como es prima de antigüedad e indemnización a favor de los trabajadores que puedan ser terminados o liquidados en los próximos meses. Finalmente, se establece que durante la medida de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo no computa ni corre el fuero de maternidad a que tenga derecho la trabajadora. Seguramente esto aplica para el año de fuero posterior al parto de la trabajadora, que comienza a correr desde el momento en que ella se reincorpora a sus labores luego de dar a luz. Estas son, a nuestro criterio, lo más importante que
que hay en la vida jurídica con respecto a la medida de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Muchísimas gracias.